Eric Guerrero Rosas, uno de los analistas más conocidos y posicionados del país. Soy Eric Guerrero Rosas. Mi correo es eric@tvazteca.com.mx. Su opinión pesa. Es autor de libros tan relevantes como Devaluación, El Shock de 94, donde pronosticó la crisis de ese año con varios meses de anticipación. También de La herencia de Calderón, Auge, Euforia y Crisis, en el que previó que durante la segunda parte de aquel sexenio, México crecería a tasas de alrededor del 5%, lo que fue en su momento confirmado por el gobierno federal. En este momento hay coincidencia de que México puede crecer entre 4 y 5%. Así como de Entre el miedo y la esperanza, la próxima crisis global y el despegue de México, de Editorial Panorama, donde plantea los retos y las oportunidades de México durante la administración de Enrique Peña Nieto, con las que coincidió semanas después de su publicación la calificadora Standard & Poor's y el Fondo Monetario Internacional. Que fundamentalmente, como así lo señala la propia calificadora, es a partir de las reformas estructurales aprobadas por el Congreso en 2013, las cuales elevan el potencial de crecimiento del país. Es decir, se amplía y crece la confianza de México ante el mundo. Los trabajos de Eric Guerrero Rosas cuentan con reconocimiento nacional e internacional gracias a la certeza de sus escenarios, tanto políticos como económicos. Pronosticó con meses de anticipación el crack de la bolsa de 1987 en uno de sus primeros artículos y advirtió que miles de familias y personas perderían sus ahorros y patrimonio. Desde 1998 señaló que el escenario estaba puesto para la derrota del PRI en las elecciones de 2000 y la realidad le dio la razón. En febrero de 2009 aseguró en su libro sobre la administración calderonista que a pesar del repunte de la economía y el auge del crédito, no le alcanzaría al PAN para retener la presidencia por tercer sexenio consecutivo. La base de la eficacia de Eric Guerrero está en su preparación, dedicación y sentido común. Otras de sus credenciales son sus estudios de marketing político y estrategias electorales en la prestigiada Universidad George Washington de Estados Unidos. También la claridad y honestidad de sus comentarios, que semana a semana aparecen en Hechos con Javier Alatorre, el noticiero de mayor credibilidad de la televisión mexicana. Además, fue consultado por la Cámara de Diputados y el Senado sobre la reforma energética del presidente Ernesto Zedillo en 1997 y en 2008 en torno al manejo y corrupción de los excedentes petroleros por parte de los gobiernos estatales. La revista Forbes, de reconocido prestigio internacional, lo considera como uno de los líderes de opinión más influyentes de Twitter en nuestro país. Él es Eric Guerrero Rosas, un hombre con una misión declarada: sacudir conciencias. ¿Qué tal, amigo televidente? Quiero darle la bienvenida a uno de esos temas que desatan pasión, que encienden los ánimos y donde no hay medias tintas. A un tema que empuja a muchas personas a irse a los extremos. O ven todo blanco o ven todo negro, así de plano. Donde algunos se oponen con todas sus fuerzas porque la consideran un atentado contra la soberanía nacional y otros la apoyan a morir porque creen que puede detonar el crecimiento económico. Sí, me refiero a la reforma energética. ¿Quién gana y quién pierde con esta reforma? ¿Es cierto que va a bajar el costo de la electricidad, el gas y las gasolinas? ¿O es una simple tomada de pelo de las autoridades? ¿Qué tan buena o mala es comparada con las que se han aprobado en otros países? ¿Y qué me dice de la corrupción? ¿Qué papel va a jugar? Entérese, de eso es precisamente de lo que le vamos a hablar esta noche. Les recuerdo que a partir de este momento usted puede mandarnos sus preguntas por el Twitter a @EricTVAzteca. Anímese, nosotros las vamos a ir respondiendo pues en la medida que el tiempo lo permita. Obviamente le vamos a dar entrada tanto a las que están a favor como a las que vayan en contra.
Pero, por lo delicado y espinoso del tema, le quiero pedir un favor. Permítame dejar en claro dos cosas. Primero, nadie es poseedor de la verdad absoluta. Nadie. Aquí lo que voy a hacer es darle mi versión de los hechos, mi forma de enfocar las cosas. Es una opinión nada más. Segundo, de ninguna manera pretendo con mis comentarios lastimar u ofender las creencias o ideologías de nadie. El propósito es darle a conocer a usted mi punto de vista tal cual, así, sin hipocresías, doblaje o maquillaje. Eso es todo, nada más. Y bueno, una vez que ya hicimos estas advertencias, ahora sí, agarremos el toro por los cuernos y entremos en materia. Lo primero que le quiero decir es que la reforma energética es la joya de la corona. Sí, señor, escuchó usted bien, la joya de la corona. No exagero, para nada, le juro que no. De todas las reformas que se han ido aprobando, la laboral, la educativa, fiscal, financiera, etcétera, esta es la más importante. Y mire que no es porque yo se lo diga, sino más bien porque así lo dijeron expresamente los líderes de los partidos, PRI, PAN, PRD, cuando firmaron el famoso Pacto por México. Es más, el presidente Enrique Peña Nieto, cuando presentó la reforma con bombo y platillo en Palacio Nacional, levantó grandes expectativas. ¿Qué le parece si recordamos lo que dijo en aquella ocasión? Veamos. Comienza así una nueva historia para nuestro país. Hemos abierto las puertas de un futuro mejor para todos. La reforma energética beneficiará a los hogares, creará empleos y fortalecerá la soberanía nacional. Ah, caray, a ver, ¿por qué tanto entusiasmo, dirá usted? La razón es que se espera recibir un auténtico boom de inversiones. A México, por lo regular, le entra muy poco dinero por la llamada inversión extranjera directa, es decir, la productiva, la que está invertida a largo plazo, la que genera empleos, pago de salarios, transferencia de tecnología, etc. Apenas 20,000 millones de dólares al año, nada más. Pero con la reforma se espera que entre el doble, 40,000 millones de dólares. ¿Está fincada en buenas bases esta expectativa o son puras cifras alegres, sueños guajiros, cuentos chinos, pues? No, amigo televidente, esto es real. Desde que se aprobó la reforma, se desató una euforia a nivel internacional. El Washington Post, uno de los periódicos más influyentes del mundo, puso en primera plana: Congreso mexicano aprueba histórica reforma energética. ¿Qué tal, ¿Qué le parece? Interesa a los árabes el petróleo mexicano. Tienen interés petroleras chinas, publicaron otros, mientras que uno de ellos se atrevió a decir que Petrobras, la estatal brasileña, tiene miedo a la competencia de Pemex tras aprobarse la reforma. Me refiero a El País, uno de los diarios más importantes de la Unión Europea. Imagínese. Lo que quizá usted y yo nos preguntamos en este momento es, ¿y en verdad esa cascada de inversiones, si es que llega, va a ser capaz de hacer bajar el costo de la electricidad, el gas y las gasolinas? ¿El recibo nos va a llegar más bajo? ¿En serio? Esta fue precisamente una de las promesas que hizo el presidente Enrique Peña Nieto. Veamos. Otro aspecto de la mayor importancia de la reforma energética es que apoyará la economía de las familias mexicanas al reducir el costo de la luz y el gas. Esto significa que tendrá beneficios directos en los hogares del país. Aquí le tengo una buena y una mala noticia. La buena es que sí podemos esperar una baja de precios. Y le voy a decir por qué. Ejemplo, en electricidad, la reforma le va a quitar el control de las redes de distribución a la Comisión Federal de Electricidad para crear un despachador independiente de energía. Este despachador va a tener la obligación por ley de darle prioridad, entrada en primer lugar a la red de distribución, a aquellos que tengan las tarifas más bajas para satisfacer la demanda. Algo así como cuando decimos primero las damas, aquí va a ser primero los más baratos. Y con un mercado donde la puerta va a estar abierta de par en par, donde quien tenga recursos y capacidad para generar electricidad va a poder suministrarla, pues entonces es lógico esperar que baje el costo de la luz, la oferta será mayor. Y déjeme decirle que algo parecido pudiera suceder también con el gas natural. Aquí lo clásico, a pesar de que contamos con grandes yacimientos,
el famoso cuerno de la abundancia del que hablaban nuestros abuelos, sufrimos escasez de gas por la falta de inversiones. Ahí se queda en el subsuelo porque no hay forma de sacarlo. El año pasado incluso algunas empresas por momentos tuvieron que parar su producción porque se quedaron sin gas para seguir trabajando. Y para acabarla de amolar, se saturaron los gasoductos, las tuberías, la infraestructura. No había forma de transportar más, a tal grado que Pemex se vio obligado a realizar alertas críticas. Es decir, a racionar el producto, punto. Como si estuviéramos en época de guerra. Hágame usted favor, escasez en medio de la abundancia. Es absurdo, ridículo. Pues bien, con la reforma se abre la posibilidad de que se construyan 25,000 kilómetros de gasoductos. Y esos nuevos gasoductos van a estar conectados con 27 nuevas centrales eléctricas en todo el país. Otra vez, oferta abundante. Se abre la puerta para que veamos fin a la escasez. Y así también lo dicen algunos expertos. Veamos. Si nosotros hacemos más eficiente a Pemex con mejores tecnologías, mejores elementos para hacerlo más productivo, esto necesariamente tiene que traducirse, como en cualquier otra empresa, en costos más bajos, costos de operación más bajos. No habrá que esperar ni milagros en el corto plazo, ni tampoco grandes en disminuciones. Y miren lo que son las cosas. El impacto ecológico también podría ser importante, porque sustituir combustóleo por gas natural para generar electricidad podría bajar la contaminación. Algunos cálculos afirman que es como si retiráramos de la circulación 2.300.000 vehículos, la mitad de los que andan por las calles del Distrito Federal. Imagínense. La buena noticia entonces es que sí podemos esperar que baje el precio de la electricidad, el gas y las gasolinas. Pero, ¿qué cree? La mala noticia es que esto no va a ser tan rápido como nos quieren hacer creer las autoridades. Claro que no. No se puede multiplicar el pan de la nada. Aquí no hay ni puede haber milagros. Claro que no. Que no nos vengan con cuentos, por favor. Para cuentos, Walt Disney. El proceso de invertir es tardado. No va a rendir frutos de la noche a la mañana. Ojalá. En esto también coinciden algunos analistas. Vea lo que opinan. Un impacto muy importante, el reducir los precios de la energía en general. Obviamente los precios van a permitir que el proceso de producción se abarate por esta vía. Eso le va a dar oportunidad al industrial de transformar las materias primas a un menor costo. Como puede apreciar, amigo televidente, no se trata de cambios cosméticos, no, señor. Se trata de una auténtica reforma estructural y que por lo mismo va a traer costos, sacrificios. Ninguna reforma es perfecta, ninguna. Siempre hay ganadores y perdedores. ¿Quién gana y quién pierde con la reforma energética? Aquí hay algo que me preocupa mucho y es la típica corrupción de nuestra ilustre clase política. Porque al aumentar las inversiones y por lo tanto el crecimiento económico, pues también va a aumentar la recaudación de impuestos. Entonces, dentro de los grandes ganadores, en primerísimo lugar, en palco, van a estar ahí los 3 niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, quienes podrían llegar a ejercer en los próximos años el presupuesto más alto de toda la historia. Podrían gastar a manos llenas, estarían forrados de billetes y sin un sistema efectivo de rendición de cuentas, sin mecanismos de control que realmente nos garanticen a usted y a mí, a los ciudadanos, que serán castigados el despilfarro y el abuso de poder. ¿Usted se imagina lo que podría suceder con algunos políticos tranzas y su parentela? No, hombre, van a quererse despachar con la cuchara grande. Y para evitar eso, para amarrarle las manos, la clave será la transparencia y el castigo ante el abuso de poder. Pero eso todavía está muy verde, está por verse. Habrá que esperar a ver cómo queda este asunto con las leyes secundarias, con los reglamentos, pues. Ahora bien, si la reforma es correctamente aterrizada, desde luego que dentro de los ganadores va a quedar la industria, el comercio y el público en general, precisamente por la baja en el costo del gas, la luz y los combustibles del que le hablábamos hace rato, así como por la menor inflación que esto traerá consigo. Ya sabe usted que el alto costo de los energéticos siempre alimentaba el alza de precios. También, dentro de los ganadores, le puedo mencionar a estados como Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche,
porque serían de entrada los principales receptores de esas inversiones, sobre todo en materia de petróleo. Y al crecer la industria, también van a salir beneficiados los trabajadores especializados, la mano de obra calificada, nacional o extranjera, por la mayor demanda de sus servicios, la gente con preparación. Y bueno, dentro de los perdedores con la reforma energética, le puedo mencionar al sindicato petrolero, pues no solo perdió sus asientos en el Consejo de Administración de Pemex, o más bien los echaron de ahí, sino también porque van a perder el control de muchos contratos que ahorita tienen en sus manos. Además, van a salir raspados también proveedores tradicionales de Pemex, algunas familias ilustres, cuyos apellidos se convirtieron en una leyenda en el sector porque por años manejaron jugosos negocios. Pero ahora van a enfrentar una feroz competencia. Y dentro de los perdedores, un riesgo que las autoridades están tratando de ocultarnos, a mi juicio, es que trabajadores de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad que no estén bien capacitados, mano de obra no calificada o poco calificada, podrían perder su chamba al no ser ya tan necesarios sus servicios. Siempre se ha dicho que estas dos paraestatales están excedidas de personal. Por desgracia, no podemos descartar la sombra de algún recorte. ¿Era urgente la reforma o más bien fue un pretexto para que algunos aborazados grupos de poder obtuvieran jugosos beneficios a costa de desplazar a otros grupos de poder que antes dominaban? Mi respuesta es que, viendo fríamente los números, datos duros, la reforma tenía que hacerse tarde o temprano, de cajón. Como dice el dicho, el horno no está para bollos y a cada capillita le llega su fiestecita. La razón es que, oiga usted, la producción de petróleo bajó casi 1 millón de barriles diarios en menos de 10 años. Cayó de 3.5 millones de barriles que se producían al día en el 2004 a 2.5 millones de barriles en el 2012. La producción de gas natural también ha bajado del 2009 a la fecha, más de un 10%. Y desde hace tiempo se está secando el yacimiento más grande e importante del país, Cantarell. Sí, el que está frente a las costas de Campeche. Esto hace necesario sacar petróleo de mar profundo, ir a buscarlo, no queda de otra. En este sentido, ¿qué tan atrasados estamos? Chéquelo, Estados Unidos produce 1 millón de barriles diarios de petróleo en aguas profundas. México, ni un solo barril, ni uno, caray. En Estados Unidos operan 70 empresas que en 2012 perforaron 137 pozos. En México apenas se perforaron 6, y eso con fines meramente exploratorios, nada más. Para acabar pronto, actualmente importamos, tenemos que traernos del extranjero el 33% del gas natural que necesitamos, el 50%, la mitad de las gasolinas, el 65% de los petroquímicos que son necesarios para fabricar prácticamente todo lo que se imagina usted, y el 70% de los fertilizantes que se utilizan en el campo, con mayúsculas. Esto es una vergüenza para un país que presume de tener una enorme riqueza energética.